Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos en Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa. Y bueno, pues el día de hoy yo estoy muy contenta, como siempre estoy contenta de recibir a grandes personas en diferentes ámbitos, desde la academia, de la investigación, de la aportación ciudadana, que también luego es sumamente vital, esta parte del activismo. Y el día de hoy tengo conmigo a Cari Ruiz, y digo conmigo porque la tengo, es una de las invitadas más apreciadas que tenemos aquí en el sistema, porque además el hecho de ser activista tiene mucho que ver con desprenderte de muchas cosas de tu vida, de ser consciente del día al día, ¿no? De las necesidades de otras personas, y que bueno, a través de lo que nosotras hacemos, pues podemos salvar vidas. Entonces, el día de hoy, y en el marco también del día 25 de noviembre, que es el día conmemorativo para erradicar la violencia contra las mujeres, que es una de las fechas más emblemáticas que tenemos en la lucha feminista a nivel mundial, pues tengo conmigo a una de las activistas más jóvenes, por así decirlo, porque al final de cuentas también el tema de saber desde qué edad estamos siendo activistas es muy importante replantearlo, y que no por el hecho de ser jóvenes quiere decir que no lo sabemos. No sabemos de la lucha social, de lo que se requiere en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad para transformar nuestras realidades. Y bueno, bienvenida, Cari, a este espacio. Pues muy contenta, muy feliz de poder estar aquí con ustedes, con ustedes, pues compartiendo, dialogando, conversando. Y en ese mismo sentido creo que acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Que es plantear y poner en la mesa desde qué edad realmente empezamos o no empezamos a ser activistas. Porque yo de pronto lo pienso y digo, bueno, sí soy muy joven, todavía tengo 25 años, pero no me atrevería a decir que soy de las más jóvenes ya, porque ya estoy empezando a crecer. Me atrevo a decirlo de esta manera porque posiblemente en estas calles de la ciudad, de otros municipios, ¿no? En otros estados, hay otras mujeres que están saliendo a luchar, están marchando o están protestando o simplemente están siendo revolucionarias desde sus escuelas, desde decirle al profe, no me parece que me veas de esta manera, desde posicionarse en cosas que yo lo pienso mucho cuando a veces no tenemos tantas concepciones teóricas, etcétera, desde lo que sentimos que nos apachurra el corazón, ¿no? Que nos está lastimando. Entonces, el simple hecho de posicionarnos desde ahí y decir no lo voy a permitir, es el primer paso que pudiera estar viviendo nuestras niñas, en todo el estado, en todos los municipios, como sus primeros caminares como activistas, ¿no? Sí. Estas niñas rebeldes. Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, recuerdo mucho este tema de los tendederos para denunciar a los acosadores y hostigadores sexuales o escolares, y que obviamente pues esto ha generado como ciertas resistencias, pero también prejuicios contra estas mujeres jóvenes que se están manifestando, que no están de acuerdo en estas actitudes machistas que luego existen en estos espacios, y que esto que tú dices es muy importante. O sea, el activismo no solamente es irte a caminar una fecha emblemática o el simple hecho de manifestarte ante una autoridad muchas veces, ¿no? El activismo justo inicia cuando eres consciente de aquellas situaciones que no son aceptables para ti, que no son algo que te genera malestar, ¿no? Desde este momento. Y ya cuando te genera malestar estamos ante una violencia. Y bueno, Cari, pues el hecho de ser activista conlleva lo que tú ahorita nos estabas ya planteando, ¿no? Empezar a estudiar, que no siempre todas las mujeres pueden accesar a esa información, porque a lo mejor lo desconocen, ¿no? A lo mejor no saben que existen mecanismos, no saben que existen leyes, o no saben que existen lecturas. Entonces,
tú como activista, Cari, ¿qué nos puedes proporcionar para que también la ciudadanía empiece a tener conciencia de que ser activista en cualquier circunstancia, sea feminista, sea activista rescatista de animales, o sea, pues por la cultura de la paz, ¿no? Conlleva un estudio, conlleva una preparación. Fíjate que yo, como para poder explicar esto, te voy a contar un poco sobre mi historia de vida, ¿no? Porque me parece importante, y en el mismo entendido que he conocido a mujeres, he tenido la fortuna, la maravillosa fortuna de conocer a mujeres de casi todos los estados de la República, que también trabajan en la promoción y defensa de derechos humanos de las mujeres, porque es mi área, pero también me di cuenta después que entre activistas nos encontramos y ya tengo amigas, amigos animalistas y de otras causas, ¿no? Pero justo en este sentido, pues me he dado cuenta de que hay coincidencias, ¿no? Y por eso me parece importante como platicarte un poquito de mi historia de vida. Para empezar, yo vengo de una familia obrera, mi papá es herrero, mi mamá es ama de casa, mi mamá hasta hace un mes terminó la secundaria porque no la tenía. Mi papá, él sí tiene la secundaria, pero no la prepa, ¿no? Entonces es una familia obrera, trabajadora, proletaria totalmente. Y me parece importante también señalarlo porque yo sé que en otras condiciones o en otro contexto yo ni siquiera hubiera podido alcanzar la educación básica, ¿no? Por mi origen de clase, ¿no? Y me parece importante resaltarlo. Porque desde ahí empieza a partir una mirada crítica de la vida. Yo había cosas que desde niña me preguntaba, como el hecho de que mi mamá le pidiera permiso a mi papá para salir, y yo decía, es que ¿por qué? Porque un adulto, pues no le tiene que pedir permiso a otro adulto, ¿no? O sea, los niños sí, porque nos podemos perder, pero un adulto, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza también estos cuestionamientos, ¿no? De clase, porque mi papá, pues trabajaba todo el día, o sea, se iba en la mañana, a veces lo alcanzaba a ver antes de irme a la escuela, a veces no, y no lo volví a ver hasta en la noche, ¿no? Y entonces veía cómo las manos de mi papá, ser una persona obrera, pues no son como las que tú y yo tenemos, son manos maltratadas, son manos que empiezan a generar callo sobre el callo, ¿no? Heridas sobre la herida, y estas cosas. Entonces yo veía, mi papá tiene un hermano que, bueno, tiene algunos hermanos que sí terminaron los estudios, pero uno, por ejemplo, que es médico, ¿no? Entonces yo veía que las manos de mi tío, el que era médico, no eran igual a las de mi papá, y que mi tío sí regresaba a la casa y que mi papá no. Entonces, pero que si quería que me compraran un huevito sorpresa, pues mi tío así como si nada me daba el dinero para el huevito, y mi papá como que me decía, sí, ahorita, ¿no? Y como que buscaba como para no, porque no había, pues, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver estas desigualdades, y te estaba hablando de cuando tenía como 6 años, y empiezo a cuestionar, ¿no? ¿Por qué mi papá? Y le preguntaba a mi papá esas cosas, y pues mi papá intentaba explicármelo. Pero desde ahí nace como esta inquietud. Entonces, pues voy creciendo, voy aprendiendo cosas, y yo creo que no había hecho como este análisis tan de fondo de las causas sociales y políticas cuando se desata aquí en Michoacán el tema de los autodefensas. Uh-huh. No sé si te acuerdas, Sí, ¿no? sí, claro. Ya, fue como en el 2012, más o menos. Te digo que ese año fue emblemático, Cari. Bueno, yo tenía como 14 años, Deni. Uh-huh. Sí, pues más o menos. Tenía como 14 años, entonces empiezo a ver que pues la gente se empieza a levantar en armas para sacar el crimen organizado. Para esto, pues yo había, en el año 2008, cuando es lo de los granadazos aquí en Morelia, una de mis amigas de la primaria, pues mi amiguita de la primaria con la que me la pasaba junta, estuvo en la plaza, Melchor Ocampo, cuando rompieron las granadas, cuando estalló. Entonces mi amiga duró meses sin hablar, ¿sabes? Uh-huh. Fue un tema como muy impactante. Justo ese año, yo no sé por qué a la familia de mi papá se le ocurrió hacer una comida familiar, y estábamos viendo
en la casa la transmisión en vivo del grito y alcanzamos a ver, ¿no? Parte de lo que sucedía, porque yo creo que las personas que se dedican al periodismo se acordarán que de repente se pararon las transmisiones, ¿no? Y empezó todo el caos. Ujú. Entonces, para mí fue algo muy impactante, ¿sabes? O sea, porque era muy pequeña, pero ya era algo que veía como, híjole, no puedo creer que esté pasando. Y entonces, desde ahí se empieza a tener esta concepción de que en el sexenio de Felipe Calderón, pues te digo, yo era una niña también, estaba chiquita, pero pues tocaba ver que de repente salía la nota, porque son cosas que no les puedes ocultar a las infancias, ¿eh? Por más que quieras, en la conversación mientras tú vas hablando o algo, lo escuchan. No, y además era como un tema que no duró días, duró meses, años, hablándolo, dialogándolo, socializándolo, pues entre toda Sí. la humanidad acá en Morelia, ¿no? Sí, claro, y entonces pues de repente empezamos a ver que aparecen decapitados, entonces una situación de violencia de verdad extrema, o sea, extrema, muy fea, muy fuerte, y pues esto hace que yo también empiece a cuestionarme estas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega el tema de los autodefensas aquí en Michoacán, pues yo claramente dije, era necesario, ¿no? Porque ya la situación que estábamos viviendo, o sea, de verdad totalmente insostenible. Entonces, todos estos momentos, digo que ya después sabemos que surgieron muchas otras más cosas en medio de este tema, otro caos que se suscita, pero justo en ese tiempo, yo empiezo a ver un grupo de jóvenes, que estaban, pues, queriendo como tomar la calle, para posicionarse a favor de las personas que estaban en esta lucha en aquel entonces cuando iba empezando el movimiento. O sea, estamos hablando de hace varios años. Entonces, pues yo ni sabía como muy bien qué onda, pero dije, va, ¿no? Y pues ahí ves a una chiquilla de 14 años, ¿no? Tomando calles y esas cosas. Entonces, imagínate, desde qué entonces. Pero bueno, tú te ríes, Cari, pero yo recuerdo, por ejemplo, a muchas mujeres que están ahorita en la política y hay fotografías de ellas desde muy jóvenes, estando también en la calle, ¿no? En un movimiento social. Y esto lo saco a colación porque pareciera ser como que hace una niña, ¿no? De 14 años hablando, o sea, estando ahí, pero Sí. es que hay que recordar que también las infancias tienen conciencia. Sí. Y su conciencia como tú la fuiste adquiriendo, ¿no? A través de la información que se te fue, pues, compartiendo, ¿no? Entre el diálogo en la combi, entre el diálogo en el mercado, en tu familia, o sea, las infancias tienen conciencia, Cari, y pareciera ser que es chistoso, y justo eso también creo que tenemos que ponerlo aquí, porque luego cuando vemos a las juventudes hablando de cosas que pareciera que solo es un tema de adultos, Uh-huh. luego pues se les discrimina, ¿no? O Sí, sea, sí, ¿tú sí. ¿Tú qué vas a saber, chiquilla? Tú no sabes de la vida, Tú no porque sabes, a mí me ajá. decía mucho, y me da como risa el día de hoy, porque, bueno, veo que muchas de las cosas, pues, realmente fueron, y lo digo, pero eso tiene mucho que ver con mi personalidad, ¿no? Como este impulso de la emoción de querer hacer. Entonces, pues te digo, o sea, continuamos en esto, ya de manera independiente, pues yo empiezo a hacer como temas de colectas para personas en situación de vulnerabilidad y cosas así, y entonces en el año 2018 a mí me impacta una palabra, ¿no? Bueno, dos palabras. Me impacta totalmente y llegan a cambiarme y a transformarme la vida. Para esto, previo 2 años antes, yo conozco algo del tema. Déjame te digo qué dos palabras son. Las dos palabras que me impactan y me llegan a cambiar la vida es feminicidio infantil. 2 años atrás, en el año 2016, una vecina, compañera de la primaria de mi sobrina, una niña de entre 11 y 12 años de edad, es sacada de una fiesta infantil por un vecino, y a los días su cuerpo es encontrado seriamente mutilado y con Salvajemente sí, muy feo. asesinada. Entonces, 2 años después es en donde yo empiezo a darme cuenta que sí teníamos muchos problemas, que sí estaban pasando muchas cosas, pero que estas otras dos cosas o sea, que estas dos palabras juntas en sí mismas
era la cosa más lamentable, ¿no?, que podía yo escuchar. Y 2 años después, te digo, yo en el trabajo, porque yo empecé a trabajar muy joven. En el trabajo escucho a mi jefa me dice, oye, ¿sí viste que tomaron la calle por lo de una niña? Y le digo, no sé de qué me estás hablando. Y ella me dice, sí, una niña que violaron y que se murió en el hospital civil, qué feo, ¿verdad? Y ella continuó con sus cosas, pero yo creo que ella no se dio cuenta de qué impacto generó eso en mí ese día, porque a partir de ahí yo empecé a decir, es que esto no puede quedarse aquí. No puede quedarse aquí porque hay un problema, es un problema muy grave, y si no hago nada, yo también soy parte de ese problema. Entonces, pues llego a la universidad y con mis amigas que habíamos visto que subían cosas de que las mujeres tienen derecho a vivir, ¿no? O como cosas así, nos empezamos a organizar. Les digo, oigan, amigas, es que está pasando esto, vamos a hacer algo, porque si no lo hacemos, somos parte del problema. Esa es mi bandera, de toda la vida, siempre vas a escucharme decir eso. Entonces, empezamos a trabajar, no teníamos idea de que estábamos haciendo feminismo, no teníamos idea de que estábamos siendo activistas, no teníamos ni idea de que estábamos poniendo puntos sobre las islas. No teníamos ni idea de lo que nos íbamos a enfrentar después, que ahorita te lo voy contando. Pero justamente en esta trascendencia y en este pasar de los años, yo voy regresando a mi historia de vida, y yo toda la vida, desde niña, fui acusada de contreras, de irreverente, de bruja. Oye, cuando también te decían eres una chaira como insulto, sí, sí. También así estuve en una escuela, en una prepa religiosa. Entonces yo siempre pues hablaba, ¿no?, de las clases y de cosas así que todavía no había conceptualizado tanto, porque empiezan a pasar los años y empiezas a leer y a aprender y a conceptualizar y a tener estas discusiones con otras personas, y empiezas a construir un pensamiento más crítico cada vez. Y todavía no tenía muchos conceptos en aquel entonces, cuando tenía 15, 16 años. Pero tenías conciencia, Cari. Eso es lo importante. Se empezaba a generar. Ajá. Y era la chaira de la escuela. Claro, porque además, fíjate qué interesante esto que tú nos estás narrando, ¿no? Esta parte donde fuiste adquiriendo información, pero fue a través de... Esa información te llega no porque sí, o sea, esa información te llega porque tú decidiste ser consciente. Hay personas que dicen, bueno, mientras el problema no sea conmigo o en mi entorno más inmediato, pues qué triste, ¿no? Qué triste que haya pasado eso. Pero al final, esto que tú nos comentas y que creo que también tiene mucho que ver con todas las personas que somos activistas, es el no querernos quedar sin hacer nada. Claro, que me parece bien importante porque, a ver, el círculo cada día se está cerrando más, ¿no? Esa es la realidad, el círculo se está cerrando más. Y si no empezamos a hacer estos cambios, y va a haber a quien seguramente piense, es que esto inicia desde la casa. Sí, claro, la familia es muy importante, pero también es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad en esto, porque hay problemas estructurales tan fuertes que no van a poder ser cambiados porque le digamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, no robes, no, o no hagas esto, porque aprendemos, platicábamos en este proceso, ¿no?, de cómo voy recibiendo información, aprendemos de lo que escuchamos en la calle, aprendemos de lo que vemos en nuestra casa, porque luego también es como el típico de no pegues, y le dices que no pegue pegándole. Ajá. ¿No? Aprendemos de lo que vemos en nuestra casa, aprendemos de lo que vemos en la escuela, aprendemos, porque también dice el dicho, ¿no?, el que andar con lobos aullar se enseña. Pues sí aprendemos de nuestros amigos, esa es la realidad. Aprendemos de todos los espacios. De la tele. De la televisión, del Facebook, del TikTok, o sea, ahorita... Del cine. Del cine, las infancias están todo el tiempo en el TikTok, ¿no? Entonces, claro que se aprende de otros lugares que son ajenos a nuestra familia. Por eso también hablamos del tema de la responsabilidad del Estado, porque el Estado carga en sí mismo una gran responsabilidad que fue
ejercida a través del voto democrático, de la confianza de la ciudadanía y de la confianza del pueblo. Nuestro derecho, y no solamente nuestro derecho, porque estamos en una república representativa, en la cual ellos nos están representando. Claro. Entonces, su obligación, nuestro derecho es manifestarnos, y su obligación es escucharnos. Y no solamente escucharnos, sino que hacer las cosas que se necesitan para la sociedad sean posibles. Y que sea transformativo este tema, porque siempre vemos una política pública, ¿no? De simulación. Ajá, hecha a través de personas que no tienen este cambio de conciencia, sino simplemente pues están atrás de un escritorio, que es lo que siempre se ha criticado, y que no salen a la calle, no escuchan a la ciudadanía, como tú bien lo dices, pero que también la ciudadanía no solamente tiene el derecho de ejercer este voto y decir quién les va a representar, sino también, como tú bien nos lo decías, Cari, o sea, hacer parte de este cambio, ¿no? Claro. Tú lo empezaste a hacer desde muy joven, 14 años, empezaste a tener ya una conciencia un poco más amplia de lo que estaba sucediendo en tu estado, en tu entorno, ¿no? Y dijiste, pues no, luego más adelante ya siendo más, una adulta, a los 18 ya con tu... 18 años, con INE. Con tu INE, exacto lo que iba a decir, ¿no? Con tu INE, y entonces de repente es como de, sópatelas. Seguimos en una circunstancia de violencia. Empezaste a hacer activismo sin saber que estabas haciendo activista, empezaste a hacer feminismo sin saber que eras feminista. Obviamente que todas las personas que no seguimos ese sistema, pues nos catalogan de lo peor. Yo recuerdo en la universidad, preguntándole al maestro de la materia de Derecho Civil, y tú lo has de ver, bueno, en la historia, que anteriormente las mujeres tenían que pedirle permiso al marido, al esposo, al marido, al papá o al hermano para salir a trabajar. Uh-huh. Y pues justo eso que tú dices, ¿no? O sea, mi mamá pidiéndole al otro adulto permiso para salir porque así era, ¿no? Y pasaron 20 años y aún cuando ya no existe en el Código Civil o en el Código Familiar el día de hoy esa obligación que teníamos las mujeres de pedir permiso para salir a trabajar o para salir a la calle simplemente, pero es parte de un sistema, ¿no? Es una costumbre que se tiene. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando tú como mujer activista, con mayor información, Cari, te empiezas a topar que sigue existiendo todas estas limitantes para las mujeres? Sí, pues mira, justamente primero me gustaría como resaltar, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso? Empezamos a hacer feminismo sin darnos cuenta que estábamos haciendo feminismo. Yo estudié literatura, yo quería ser poeta, yo me quería dedicar a vender mi poesía, ¿no? Y por ahí de vez en cuando dar clases. Pero eso era lo que yo quería hacer. Entonces despierto ante una realidad que me cambia la vida. Y me doy cuenta que me hacen falta herramientas para acompañar procesos. Y me meto a estudiar Derecho. Entonces terminé letras, pero también terminé siendo abogada, ¿no? Porque me di cuenta de todas las deficiencias que hay en el sistema, y que muchas veces sí es falta de voluntad, pero muchas otras es una sobresaturación en los sistemas, ¿no? Es una serie de factores de muchas índoles. Que nos podríamos aventar varias horas hablando específicamente de eso. Ay, pero ya nada más nos quedan 10 minutos. Sí, ya no lo voy a abordar, Entonces, termino estudiando Derecho, ¿no? Ajá. Pero esto que empieza a traer también consigo en la vida, yo quiero hacer como esta, pues sí, exposición de decirlo, porque qué bonito el activismo y qué bonito que te vean, ¿no? Porque muchas veces siento que hay quienes sí es como el, ay, ¿no? Veme. O qué bonita la foto en el Face, ¿no? Pero, qué feo, qué triste y qué doloroso. Ay, Denny, voy a llorar. Es que qué triste, qué feo y qué doloroso son las renuncias. Porque muchas de las veces lo que no te cuentan, ¿no? Es cuando empiezas a vivir la persecución. Cuando empiezas a tener miedo incluso de la gente que está a tu alrededor. Porque despiertas ante una realidad horrible,
pero también despiertas ante una realidad que muchas veces te pide renunciar a tiempos, a espacios contigo, a cosas que tú ibas a hacer, porque te llama una víctima y no tiene absolutamente nadie más que la acompañe, y sabes que se va a quedar 5 horas en fiscalía, y que en esas 5 horas va a tener miedo, va a tener ansiedad, va a querer llorar, y que si se va sola, posiblemente se vaya a regresar a la casa de su agresor, porque Claro. nadie la sostuvo, y que te toca dejar de comer para irte con ella y esperar 5 horas. Nadie te habla, sí. nadie te habla de cuando los agresores te buscan, te persiguen y te hostigan a ti. Nadie te habla de esas cosas y de esas renuncias, porque son renuncias las que uno hace y estás todo el tiempo haciendo estas renuncias, y qué doloroso es. Muchas veces yo he querido tirar la toalla y decir, ya no más, por favor, ya no quiero saber. He aprendido a generarme mis espacios de autocuidado y he aprendido también a generar espacios de hoy no. Mañana tal vez sí, pero hoy no. Hoy nada más canalizo, hoy nada más hago esto, hoy no. Porque llegó un punto en el que para mí ya estaba siendo muy insostenible. Pero también una cosa que me parece bien importante, porque muchas veces pues se nos señala de locas, de exageradas, de histéricas. Nos dicen que por qué mujeres, ¿no? Pero una cosa que a mí me ha sostenido tanto tiempo es el saber y decirlo, y no porque yo vaya a rescatar a todas las michoacanas, pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. ¿Quién lo va a hacer? Lamento decirlo así, pero es la verdad. Y me llena de alegría, me llena de emoción, me llena de esperanza, esa es la palabra, de esperanza. Ver que las niñas de la secundaria se organizaron, se levantaron y se les quitó el miedo para decir que en esa escuela había, ¿te acuerdas de la secundaria, la de aquí, la 65? Que se organizaron y dijeron, en esta escuela hay agresores. Que las niñas tengan esa oportunidad, fue una oportunidad que para nosotras fue negada. Y fíjate que esto que comentas de las renuncias, Cari, me parece son importantes. Antes de cerrar este capítulo de Revolución de las Conciencias, el hecho de renuncia no solamente es de la víctima, no solamente es de la persona que está acompañando a la víctima, sino también de sus infancias, si es que existen, ¿no? Me parece que este tema que acabas de poner, tendríamos que darle un espacio específico, Cari, en el programa, para que podamos comprender que aquellas mujeres que regresan con sus agresores no es porque les guste, no es agradable, no es porque, bueno, pues ya, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar, no es todo lo que ha implicado para ella, ¿no? Desde la inseguridad que vive en el Estado, es decir, que las fiscalías, los espacios de atención siguen sin ser adecuados para dar acompañamiento real a la víctima, y que la víctima, bueno, pues al no tener un acompañamiento de otro tipo, de otra índole, porque las activistas de verdad estamos saturadas, no nos damos abasto, mientras estamos acompañando a una, hay otras 10 mujeres que están esperando, ¿no? Un rayito de luz. Y así lo digo de manera a lo mejor muy soberbia, porque al final todas hemos vivido esa oscuridad, todas estamos en la oscuridad completa de no saber que tengo derechos, cuál es mi derecho, ¿no? A vivir una vida libre de violencia. ¿Y dónde está ese derecho? Porque si en mi familia no me la dieron, no me construyeron a ello, pues el Estado mucho menos, ¿no? Y muchas veces nos hemos quejado de que las instituciones pues no dan abasto, y rápido antes de terminar, pues he estado en la institución 20 años y esos 20 años no han sido suficientes. La violencia está creciendo y creciendo, y aparte se está exponiendo de otras formas. Diversificando. Terriblemente, ¿no? Parece que la violencia es como como este pulpo, ¿no? Que se va transformando de acuerdo a las necesidades del entorno. Cari, para terminar, en un minuto se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿te diste cuenta? En un minuto, Cari, ¿cuál sería para ti lo más importante que puedes dejarnos para justo revolucionar las conciencias?
Que siempre pensemos desde la empatía y el amor. La empatía y el amor, yo creo que en un contexto tan globalizado, la empatía y el amor son realmente revolucionarios. Es decir, que cuando estemos ante una situación, la que sea, ya sea familiar, porque muchas veces también el acompañamiento lo podemos hacer en la familia, ponernos, como decíamos antes, ¿no? Como siempre se nos ha dicho, ponernos en los zapatos del otro o de la otra. Sí, exacto, desde la empatía y el amor. A veces se nos hace muy fácil juzgar, cansarnos también es válido, pues, ¿no? Pero siempre posicionémonos desde la empatía y el amor. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Cari, te agradezco que te hayas dado la oportunidad de regalarnos esta media hora. Para mí fue, sumamente iluminador escucharte, como siempre. Y bueno, pues a ustedes que están en casa les agradecemos mucho el acompañarnos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a través de Revolución de las Conciencias. Agradezco a mis compañeros y a mi compañera en cabina que hicieron posible este programa. Gracias.